Son retos, como decía la semana pasada, son retos y Dios te lo confirma, ¿verdad? Es decir, como el anuncio ese, a mí me daban dos, pues a mí me daban dos. Entonces, son retos que tenemos, que debemos superar y, y bueno, y aunque parece que estemos ahí, que no hay nada, que estamos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hablar? ¿No? Pero Dios te da una palabra, te da un mensaje, te da algo en tu corazón y de ahí pues Él empieza a llenar nuestra boca. Si no me equivoco, y si me equivoco me corregís, las reuniones siguen siendo iguales, los martes y sábados son las células en los domicilios, el jueves aquí, a partir de las 8 de la tarde tenemos reunión, los viernes también hay estudio y si no me equivoco ya está. Vale, gracias. Así que vamos a orar también para que el Señor ponga su mano durante el tiempo de la predicación. Bendito Dios, gracias Señor por esta mañana, Padre Santo. En esta hora, Señor, yo te pido, Señor, que tú toques cada una de nuestras vidas, Señor, nuestros corazones, Señor, que tú pongas, Señor, atención, Señor, en nuestras vidas, Padre, para poder estar atentos, Señor, a lo que tú quieres hablar a nuestros corazones, bendito Dios. Sabemos, Señor, que toda palabra, Señor, es buena, Padre Santo, y, Señor, sabemos que tú siempre nos hablas. Por eso, Señor, que podamos estar atentos, Señor, poder tener nuestros oídos dispuestos, Señor, a lo que tú tienes, Señor, que decir. Y sobre todo, Señor, que tú puedas, Señor, usarme, Señor, y que todo lo que salga de mí, Señor, sean palabras, Señor, que vengan a través de ti, Padre Santo. Bendito Dios, gracias por todo, en tu santo y bendito nombre. Amén, amén, amén. Vale, pues me dicen que los que tengan que recoger alimentos los miércoles, que se tienen que apuntar. Allí detrás. Vale. A la salida, entonces que se apunten con... ¿Quién estará? Con Pepi, vale. ¿Todos conocéis a Pepi? Vale. Pues cuando a la salida os apuntáis allí. Gracias. Vamos a ver un pequeño vídeo que va a ser un poco la introducción a lo que yo quiero hablar en esta mañana. Entonces no hace falta apagar luces ni nada, sino es un vídeo breve. Y intentaré, creo que se ve porque está en inglés, pero está subtitulado. Intentaré leerlo, ¿vale? Conforme vaya pasando, por si alguien no puede leer tan rápido, ¿de acuerdo? Así que cuando queráis. Tú. Look at your Mira eyes. tus ojos, Look at them. míralos, Speckled, brillantes, colorful, coloridos, each one unique. cada uno único. And I created every one Yo of los creé a cada uno. them. I created Yo creé everything. todo, The al universe universo and you. y a ti. I gave you your Yo te di tu personality. personalidad, I made you te hice pure, puro, complex. complejo. And every Y day cada día I give you te doy life. vida. I love you. Te amo, But something happened. pero algo pasó. You cheated on Me me. traicionaste, You didn't trust me. no confiaste en mí, You sinned. pecaste. You cut Te yourself off from me. desconectaste de mí. And although you're still Y aunque alive, sigas vivo, you were slowly estás dying. muriendo lentamente. So you looked for other Empezaste a things. buscar otras cosas. Felicidad, To fill the para void. llenar el vacío. But nothing works. Pero nada funciona. It just kills you faster. Solo acelera tu muerte. And it separates us Y nos more separa and más. more. What are you searching ¿Qué for? estás buscando? I don't want you to die. No quiero que mueras. I created you Yo te creé, not to be destroyed, no para que seas destruido, but to know me. pero para que me conozcas. So I became one of Entonces me you. hice como tú.
fragile una creación creation. frágil. I was tempted, Fui tentado, but I never pero sinned. nunca pequé. I came to save Vine you. para salvarte. You have so many Tienes tantos sins, pecados and they have a que cost. tienen un precio. Someone has to Alguien die, tiene que morir, you tú or me. o yo. So I took on your Entonces sin tomé todo tu pecado. and traded in my life Di mi for vida por la yours. tuya And I y died morí in your en place lugar de ti. because I love you. Porque te... Then Entonces, I rose from the dead. me levanté de entre los muertos. I am Yo the soy way, el camino, the la truth, verdad and the y life. la vida. I am Soy Jesus. Jesús. I'm not here to No condemn estoy aquí you. para condenarte. I came to bring you Vine back para to hacerte life. vivir otra vez. Rely on me. Confía en mí. I will forgive you Te perdoné and give you eternal y te di life. vida eterna. I love you, Te amo. and I did all of Yo hice this todo esto to have a para relationship tener una with you. relación contigo. Will you follow me? ¿Me seguirías? Titulé, digamos, a esta palabra, el amor de Dios. En el vídeo hemos podido ver varias cosas, pero con lo que yo quiero enfocar es hablar acerca del amor de Dios. Hemos visto muchas cosas durante el vídeo y nos ha explicado bastante bien el vídeo, pero al final, sobre todo el final, para mí es lo que más tocó mi vida. Es decir, ver tanta destrucción, tanto pecado, tanta suciedad, pero al final el Señor lo que hizo fue que gracias a ese sacrificio en la cruz, por su gran amor por cada uno de nosotros, nos salvó, nos libró y nos dio vida eterna. Amén. Vamos a abrir en Primera de Juan 4, 8, 10. Dice el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y este último versículo, versículo 10, lo busqué en otra traducción, en traducción en lenguaje actual, y hace un poquito más amplio el concepto quizás de la complejidad del anterior, de la Reina Valera 95 tengo yo. Pero en la traducción en lenguaje actual dice en el versículo 10, el verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. Dios es amor. Dios es amor. Y mi pregunta hacia cada uno de vosotros en esta mañana es, ¿realmente nos estamos contagiando de ese amor? ¿Realmente nosotros podemos contagiar a otras personas del amor de Dios? Muchas veces con familiares, seres queridos, esposo, esposa, hermanos, podemos hacer un ejercicio acerca del amor, ¿verdad? Es decir, a una persona que tú amas, siempre vas a estar a su lado, siempre vas a intentar ayudarlo, siempre vas a estar
en los buenos momentos y en los malos momentos. Realmente, cuando hay un amor genuino, no importa lo que ocurra, siempre vas a estar al lado de esa persona o esa persona siempre va a estar a tu lado. ¿Cuántas veces nos ha sucedido a lo mejor que andamos en nuestro recorrido de nuestra vida y hacemos amistades, conocidos, pero cuando vemos que hay un momento de dificultad en nuestras vidas, vemos cómo esas personas se alejan? Es como que no quieren saber ya nada más de nosotros, ¿verdad? Y eso causa a veces dolor en nuestra vida, porque pensábamos que era una persona, que era un amigo, ¿no? En el concepto de la palabra amigo, como entendemos que debería ser. Una persona que siempre esté a tu lado, que sea fiel, que te sepa decir también, oye, perdona, estás haciendo esto mal, hazlo así. Ese sería el concepto de amigo. Jesús decía, bueno, en la palabra dice que Jesús es nuestro amigo. Y Jesús nos ama a todos, a cada uno, con nuestras fallas, con nuestras cosas buenas, nuestras cosas malas. Pero Él nos ama y sabemos que a través de su palabra, Él nos dice en lo que estamos fallando. Pero Él nos sigue amando, a pesar que nos duela. Que vayamos a un pasaje y veamos y digamos, Señor, lo siento, porque en esto te estoy fallando. Y nos duele muchas veces, porque nos duele fallar a un amigo. Nos duele fallar. Pero también es bueno que ese amigo nos pueda decir, estoy contigo, pero deberías cambiar esto, porque esto no te conviene. Y como decía antes, ¿cuántas veces personas que hemos tenido a nuestro lado se van, se alejan? Y nosotros a veces, ¿y por qué? ¿Por qué pasa? ¿No? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho? No, realmente las personas, los que son amigos, donde hay un amor genuino, esa persona siempre permanece. Y yo muchas veces pongo ejemplo, yo tengo grandes amigos, pero sí que es cierto que yo muchas veces digo, no tengo a centenares, sino a veces incluso puedo decir que con una mano, con dos manos, puedo decir que tengo amigos, que están cuando realmente los necesitas. Eso no quiere decirse que no puedan entrar más amigos, claro que sí, pero también esto es una relación, ¿verdad? Tienes que conocer, tiene que haber ahí una relación poco a poco, pero cuando pasan los años, yo sé, al menos a título personal, que yo tengo amigos que son realmente amigos, que a lo mejor puede ser que no nos hablemos en una semana, en 2 semanas. ¿Por qué? Porque estamos todos muy atareados, trabajos, estudios, lo que sea. Pero yo sé que cuando decimos, oye, vamos a buscar un día para quedar y vernos un rato y pasar el día, ir a comer o ir a tomar algo o ir a casa, y quedamos y estamos hablando y nos ponemos, como se suele decir, al día. ¿Por qué? Porque hay un amor genuino, y más que decir si encima compartes una misma fe, si somos cristianos. Porque entonces podemos hablar de miles de cosas, de lo que pasó el domingo, de lo que sucedió, de lo que ha hecho Dios en tu vida, y todo eso es gracias al amor de Dios que hay en nuestras vidas. Como ha puesto la última frase del vídeo, yo he cambiado un poquito y lanzo otra pregunta más. ¿Estaríamos dispuestos a dar todo lo que tenemos por amor hacia esa persona que amamos? Es decir, el Señor murió por cada uno de nosotros. Dio su vida por cada uno de nosotros para hacernos libres, para salvarnos. ¿Realmente nosotros seríamos capaces de dar lo más importante que haya en nuestra vida por un amigo? Podríamos decir, sí. A continuación, me gustaría también un poco ampliarlo. Voy a hablar acerca de Pedro, ¿vale? Porque Pedro yo creo que es un reflejo prácticamente de lo que es el cristiano hoy en día. Pero luego hablaremos un poquito más acerca de él, de diferentes pasajes que han habido en la Biblia donde sale Pedro haciendo de las suyas, digamos. Pero ¿realmente estaríamos dispuestos a dar lo más valioso que tengamos por un amigo? Un amigo o un familiar, un ser querido, un hermano de sangre, no importa.
un hermano en la fe, ¿estaríamos dispuestos a dar? Es decir, si yo que soy padre, si a mí me dicen, la vida por ejemplo, mi hermano, depende voy a poner algo muy exagerado, pero depende de la vida de uno de mis hijos. Si lo pensamos, podemos decir, bueno, pero no, pero encuéntrate en la situación, en el momento. En el momento. Y si en el momento yo creo que nos costaría mucho decir que sí, es más, yo creo que casi que diríamos más bien que no, imaginaos Jesús que vino a este mundo ya sabiendo que iba a ser crucificado por nuestros pecados. El Señor murió con 33 años. Tuvo 33 años que Él en cualquier momento podía haber pensado y haber dicho, yo no quiero hacer esto. Y 33 años actualmente vemos que es una persona joven, es decir, que es un periodo corto de vida. Pero en ese periodo Él pudo haber pensado en más de una ocasión, decir, no, ¿y por qué? Viendo todo lo que había, que Él iba a predicar, Él sanó a mucha gente, y viendo también la maldad que había en aquellos tiempos. Y Él pudo decir, ¿y por esta gente tengo yo que morir? ¿Por ellos tengo yo que dar mi vida? Él siendo el Hijo de Dios. Continuaremos. Lucas 22, 31, 34. Versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y versículo 33, versículo clave, principal. Él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¡Guau! ¿Verdad? Lo que decía antes, que yo creo que nos identificamos mucho con Pedro porque ¿cuántas veces a lo mejor estamos aquí reunidos, a lo mejor el pastor está hablándonos acerca de algo, de alguna actividad que tenemos que hacer y muchas veces es como, a ver, ¿con cuántos hermanos puedo contar? Yo, ¿no? Cuenta conmigo. Y luego la gente que está a cargo de estas actividades podrán decir y realmente que a veces han venido la mitad o incluso menos de la mitad de los que habían levantado la mano. Entonces, este modo de parecer como un muelle, ¿no? Que un resorte, que salta nada más que dicen algo, ¡poing! Así era Pedro. Y yo me identifico mucho con él, por eso digo. Y analizando un poquito la vida en la iglesia, yo creo que tenemos mucho de Pedro en nuestras vidas. Entonces, el versículo 33, al final dice, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y aquí es cuando el Señor le hace un baño de realidad a Pedro y dice, y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Cuántas veces decimos, Señor, yo voy a hacer esto, voy a hacerlo aquello? Señor, no te voy a fallar. Señor, no voy a hacer esto. Y el Señor viene y nos trae el versículo 34 y dice, Pedro, Rubén, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces. Yo creo que ahí Pedro se quedó que dijo, ¿cómo me vas a decir esto? ¿Cómo me va a decir él esto si yo estoy aquí con él? ¿Por qué? Porque Pedro, recordamos que era discípulo del Señor. Él iba con el Señor. El Sermón del Monte, cuando él fue a sanar. Jesús iba caminando y lo encontró a Pedro que estaba en una barca. ¿Por qué? Porque Pedro era pescador, lo sabemos. Y era una persona que no tenía estudios, un pescador que trabajaba allí, que de sol a sol, pero el Señor se fijó en él, se fijó en alguien que era imperfecto. Podemos ver
Hoy en día los pescadores ya tienen barcos más preparados, hay más tecnología, pero antiguamente se pueden ver vídeos, incluso a lo mejor habrán lugares que todavía pescan como antiguamente, que era un trozo de madera, la barca, madera, y con unas redes muy rudimentarias, y allí al sol, sin nada que les tape, al sol, a pescar, a pescar. Pues, ¿cómo era el físico de Pedro? No era, como se suele decir hoy en día, un modelo, rubio, ojos azules, no. Tenía que estar morenísimo, yo creo, con un pelo a saber, ¿no? Porque no sé si el agua del mar, a la que tú te tocas el pelo, luego te lo deja el pelo así duro. Entonces, él era una persona que quizás tú la veías de lejos y decía, oh, te separabas. Pero en cambio Jesús no veía el físico, sino veía el interior. Y aún así, sabiendo Jesús todo lo que iba a acontecer, aún así, Jesús amaba a Pedro. Amaba a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro, como he dicho antes, era una persona que es impulsiva, pero luego él quería hacer lo mejor para el Señor. Marcos 1:16. Versículo 16, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y Jesús les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante sus redes, lo siguieron. Es lo que he comentado antes. Él en ningún momento fue a buscar a Jesús. Él en ningún momento decía, he quedado con el Señor Jesús a tal hora, a ver qué me quiere decir. No. Y muchas veces nosotros ponemos de excusa eso. No, que no he quedado con el pastor para poder hacer esto, entonces no puedo hacerlo. No. La obra hay que hacerla y tenemos que estar al pie del cañón. Pero todo eso también se refleja en el amor que hay de Dios en nosotros. Tenemos amor hacia el prójimo, tenemos amor hacia las demás personas, porque entonces vamos a poder hacerlo todo como el Señor nos pide. Si solo nos amamos a nosotros, si amamos nuestro tiempo, si amamos no, porque tengo que ir a jugar al FIFA o lo que sea, ¿no? Estamos perdiendo el tiempo y no estamos practicando lo que es el amor de Dios verdadero. Otra de las situaciones que también remarco de Pedro, y vuelvo a remarcar, Pedro era muy impetuoso. Él hacía las cosas al instante, no las pensaba. Él no pensaba nada. Él era al momento. En Juan 18, vamos a leer del versículo 1 al versículo 11, y esto se titula El arresto de Jesús. El arresto de Jesús. Dice versículo 1, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que lo entregaba. Conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les preguntó, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Esto dijo para que se cumpliera aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Y aquí me freno antes de leer los otros dos. Versículo 8.
Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Jesús sabía que los soldados, a una simple orden, podrían haber matado a los discípulos que iban con él en aquel momento. Él lo sabía. Jesús lo sabía. Y aún así, él dijo, si me busquéis a mí, dejadles a ellos. Él ya estaba dando el paso. Él ya estaba haciendo y diciendo que ellos no tienen nada que ver. Es conmigo con quien va la cosa. Yo doy el paso por ellos. Yo me pongo en el lugar de ellos. A ellos no les hagáis nada. Los discípulos en este caso representan a cada uno de nosotros. En este momento, Jesús decía, a ellos no hagáis nada. Lo que le tengáis que hacer, hacérmelo solo a mí. Y entonces, versículo 10. Esa era la parte, digamos, en la que Jesús toma el control y ahora es cuando el hombre quiere tomar el control. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Es decir, yo represento la situación, a Jesús allí, a Pedro, cuando le dice eso, Pedro sacando la espada, ¡zas! Y Jesús diciendo, pero Pedro, ¿qué haces? Pero, ¿no sabes quién soy yo? Aunque aquí no lo ponga, yo me lo imagino, ¿no sabes quién soy yo? ¿Pero por qué tienes que tú hacer nada? Si yo tengo todo bajo control. Yo tengo todo bajo control. Y al final le dicen en el versículo 11, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Vuelvo a lo que decía antes. Jesús tuvo muchas oportunidades de poder haber dicho, yo no doy mi vida por ellos. Yo no doy mi vida por ellos. Pero en cambio aquí ya estaba confirmando, ¿no tengo que hacer yo esto por salvaros? ¿No tengo que hacer yo este paso? ¿No tengo que dar este paso por cada uno de vosotros? Pues entonces, no hagáis vosotros nada como humanos que sois y dejadme a mí las situaciones. Pedro se sentía seguro al lado de Jesús, porque lo conocía, había vivido con él, había visto muchos milagros y sobre todo, él pudo ver el gran amor de Dios para cada uno de nosotros. Pero aún así, Pedro tenía su lado humano, que es el que digo yo, su lado impulsivo. Pero Pedro fue el único que caminó por las aguas. Fijaros que estoy poniendo ejemplo a Pedro. Y Pedro pudo estar con Jesús prácticamente las 24 horas del día, prácticamente, salvo cuando Jesús se fue solo. Pero los discípulos vivían con Jesús, conocían quién era Jesús, conocían los milagros de Jesús y lo que hacía Jesús, siempre. Y Jesús conocía a los discípulos y conocía cómo era Pedro. Pero aún así, de los discípulos, únicamente Pedro fue el que caminó por las aguas. ¿Y por qué fue únicamente el que caminó por las aguas? Porque era el que tenía más fervor, más ganas de querer agradar a Dios, de querer hacer la voluntad de Dios. Se equivocaba porque era humano. Pero es como he dicho antes, yo me veo muy reflejado en la vida de Pedro. Porque muchas veces estamos arriba como que estamos abajo. ¿Qué le pasó cuando negó? Cuando negó y vemos que niega a Jesús, lloró amargamente Pedro, porque se había dado cuenta de lo que había hecho. Pero luego podemos ver que él era el primero en defender a Jesús, a pesar que le dijo, ¿qué haces, Pedro? ¿Por qué sacas la espada si no es necesario? Si yo puedo defenderme, pero es necesario que acontezca esto. Pero Pedro era el primero en que quizás se ponía delante de Jesús para protegerlo.
Mateo 14, 22. Vamos a leer la historia de cuando Pedro camina por el mar. Versículo 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Pedro había conocido a Jesús, había conocido al Señor, había visto muchas cosas, y en un inicio, en una primera parte, cuando él ve que viene Jesús, y le dice, Señor, si eres tú, dime que yo vaya y yo iré. Él tenía ahí un convencimiento, una confianza en el Señor. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestras vidas tenemos esa confianza? Muchas veces, yo a veces pongo como ejemplo, digamos, o comparo que nosotros es como que llenamos nuestra batería espiritual cuando venimos el domingo, ¿verdad? Cuando nosotros conectamos un aparato eléctrico, un móvil o lo que sea, que está bajo de batería, nosotros conectamos y vemos que empieza a subir la carga, ¿verdad? Hasta que llega al 100% de la carga. Y luego, si nosotros no lo conectamos, empieza a bajar esa carga, ¿verdad? Empieza cada vez menos, cada vez menos. Pues yo creo que nuestra batería espiritual, nosotros la cargamos normalmente un domingo cuando venimos a la iglesia. Pero luego durante la semana va descendiendo. Durante la semana va bajando, va bajando. Si no nos cargamos. En este punto vemos que Pedro estaba arriba. Señor, si eres tú, mándame que yo vaya. Mándame que yo vaya. Ven. Y cuando Pedro empieza a caminar por las aguas, empieza a ver todo aquello. Empieza a ver las olas, el aire, todo, la barca que se alejaba, el Señor que estaba lejos. Y ahí empieza a dudar. ¿Y cuántas veces en nuestras vidas nosotros tenemos que dejar la barca allí donde parece que estamos seguros y tenemos que dar el paso de fe? Y cuando vemos, empiezan a temblar nuestras piernas y nos empezamos a hundir. Pasos de fe en la economía, por ejemplo. No, es que por X motivos no llego a final de mes. No llego a final de mes. ¿Y por qué no pones en oración tus finanzas? ¿Por qué no ponemos en oración nuestras cuentas bancarias? Y realmente descansamos en Dios y Dios nos va a hacer ver si realmente no estamos haciendo bien con nuestras finanzas. Nuestra familia. Aquellos que a lo mejor pueden tener hijos que a lo mejor han crecido de pequeñitos en la iglesia, a lo mejor ahora no están. ¿Por qué? Porque no me gustan. Es un sufrimiento. ¿Por qué no descansamos en Dios? Es fácil decirlo, yo creo. Es fácil decirlo, ¿no? Confía en Dios, sí, sí. Hay que vivirlo, ¿no? Pero ese paso de fe, que no nos pase como a Pedro, que no nos pase, que demos ese paso, y cuando vemos que no hay nada cercano, nos hundamos. Pero aún así, si nos hundimos, podemos decir, Señor, sálvame.
Aún así, si nosotros hacemos cosas que no son correctas, el Señor está a nuestro lado y nos salva. Aún así, si hemos desperdiciado nuestra vida haciendo cosas que no tenían que ser, Dios está con nosotros a nuestro lado y nos salva. Nos da la mano y, como dice la palabra, sostuvo, los sostuvo. El Señor nos sostiene. El Señor nos sostiene y nos levanta. Pero me encanta cuando leí los sostuvo. Es como si la mano de Dios y nosotros estamos aquí. Y ya puedes pasar por donde sea, que Dios no te va a dejar. Gracias al amor de Dios. Gracias al gran amor de Dios. Al Señor no le importó lo que había hecho Pedro anteriormente, antes de llamarlo para que fuera un discípulo. No le importó lo que hizo durante el tiempo que estuvo con él. Ya hemos visto la espada, ya hemos visto, Señor, yo voy a ir contigo incluso a la muerte, cuando lo negó. Al Señor no le importó, porque él sabía que Pedro, al final, iba a reconducir su camino, iba a hacer la voluntad de Dios. Y Pedro fue uno de los discípulos que fue a más sitios a hablar de lo que había vivido él del Señor. Efesios 3:19 dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud. Conocer el amor de Cristo. Nosotros podemos ser llenos de su gran amor. Nosotros podemos conocer el gran amor de Dios. Pero si no lo ponemos en práctica, ¿de qué nos sirve? Si nosotros no amamos a nuestro prójimo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Jesús hizo una cosa que yo creo que tendríamos que tener todos presentes. Que Él vino a este mundo, Él era perfecto, como hemos visto en el vídeo, bien representado. Yo creo que la imagen en que salen todas las copas sucias, oscuras, y hay una copa que es limpia, impecable, con agua translúcida. Eso fue Jesús. Todos éramos pecadores, eran pecadores en aquella época, pero Jesús no lo pensó en ningún momento y Él ofreció su amor para alcanzar a aquellos, incluso a Judas, el que lo traicionó. ¿Por qué Jesús hizo que Judas viniera y fuera uno de los discípulos? Si ya sabía que lo iba a entregar. ¿Por qué? ¿A alguien le gustaría tener a un ladrón en su casa, en su hogar, sabiendo que le puede robar un día? Sabiendo que es cierto que un día puede ser que le robe. A mí no me gustaría. Pero en cambio Jesús tuvo a Judas. Si eso no es amor. ¿Y nosotros estamos mostrando ese amor? Es decir, nosotros venimos cada domingo, o cada jueves, o cuando hay reunión, venimos a este lugar, o allí donde sea. Pero ¿a qué venimos? A únicamente decir, Señor, estoy cargado, Señor, libérame, Señor, que no tengo para llegar a final de mes. Y bueno, son nuestras peticiones. Nosotros clamamos por cosas que suceden en nuestras vidas. Pero yo creo que lo principal es que venimos a entrar en la presencia de Dios para que Él nos llene de su espíritu, de su amor, para que nosotros podamos ser también luz fuera. Vamos a pasar un vídeo y este también está subtitulado. Este no voy a hablar porque es más largo y creo que se ve bien. Pues yo pensaba que se iba a ver más pequeñito el subtítulo, pero se ve bastante bien. Entonces,
Este dura un poquito más que el otro, pero vale la pena verlo. I didn't like my father. Thank you. He was poor and unsuccessful, despite working harder than all my friends' fathers. I didn't think he was very smart. Hey, it's not for you. I've never seen him as an inspiration. Hey, what? We are late for school. Oh, yeah, school. Sorry. Oh, here's your pocket money. Here's a bit of extra. Time to pay your taxes. From you? It's from me. Why are we not rich? Who says we are not rich? Being rich is not about how much you have, but how much you give. And somehow, when you give, you'll be happier. I wasn't happy. I didn't want to be poor like my father when I grew up. I knew I wanted to be more successful than my father. Call me when you need more money. Are you coming back for reunion dinner this year? No, I'm not coming home this year. Yeah, new job here. Maybe after New Year, we'll see. Yeah, I'm really busy now. Okay, bye. Thank you for coming, Mr. Lim. I found this letter saying that I've been donating money to the community chest. There must be a mistake. I'll explain later. There's someone who would like to meet you. Come with me. Thank you for coming, Mr. Lim. Well, your father has told us a lot about you. Your father, he always makes us forget about our problems and reminds us about our dreams and hopes. But the kids here, they all miss him, and he's the only one who can bring a smile on their faces. And I remember there's this boy. He was really depressed, and he didn't go to school. Basically, he's given up on life. Your father, he read to this boy regularly. This boy has now grown up to be a really useful person. Your father could have retired comfortably, but he chose to continue working so he can help even more people. He was a selfless man. It's just that he didn't tell anyone about his sickness. Mr. Lim, I've been trying to reach you. This is for you, in recognition of your donations. Here's my name.
But I didn't do it. It's your dad. He didn't want you to know. It's from you. It's from me. On my father's birthday, I will celebrate his life as he would have wanted it. I could almost hear him say, Being rich is not about how much you have, but about how much you can give. Bueno. El vídeo que he puesto ahora, lo último, un poco de mensaje documental, ¿verdad? Pero cuando lo vi, realmente sentí el amor de un padre que quiere darle a su hijo y que su hijo aprenda a amar como él ama, que sepa dar su tiempo, dar su vida, dar incluso lo que a lo mejor no tiene en amor a los demás. Y el hijo vemos que solo piensa en sí mismo, ¿verdad? Yo me he sentido muchas veces, viendo el vídeo, he podido ver mi vida en ocasiones identificadas con el hijo. Que vale más mi vida que la vida de los demás. Que vale más mi vida que el amor a los demás. Y como hemos dicho a lo primero, el primer versículo de todos, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si hay algo que he podido sentir de parte de Dios, pudiendo preparar esta palabra, es que nos tenemos que acercar más a Él y ser contagiados cada vez más por su amor. Nuestras vidas tienen valor, pero a nuestros ojos la vida de nuestro prójimo tiene aún más valor. Si nosotros solo vivimos buscando nuestro beneficio, buscando que nuestra vida, únicamente solo nuestra vida prospere, no estamos demostrando el amor de Dios. Y ya podemos venir domingo tras domingo, reunión tras reunión, hacer conferencias, hacer lo que sea, que si nosotros no somos capaces de regalar de ese amor que Dios nos da, no vamos a hacer nada. Y entonces seremos como ese niño que cuando se hace adulto ya es tarde. En este caso ya es tarde para agradecerle a su padre lo que él estaba enseñándole. Pero no es tarde para nosotros, porque nuestro Padre es eterno y Él siempre está a nuestra puerta llamando y diciendo, estoy aquí,
a tu lado, estoy aquí, te quiero sostener, estoy aquí, no importa las olas, las tempestades, no importa quién venga delante de ti, yo estoy contigo. El gran amor de Dios. Y no preparándolo, no había hecho referencia a un versículo. Y esta mañana, estando aquí practicando con el grupo de alabanza, me he fijado en aquel versículo de allí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios, que no tiene límite ninguno.